Alejandra Carrillo. Mi tema a exponer es Historia y características del motor de combustión interna. Este motor fue evolucionado por la máquina de vapor. Este motor aprovechó la mezcla aire y combustible. El primer motor de combustión interna fue creado por el ingeniero belga Leonard en 1860. Este motor consumía el 3% de energía producida por la combustión. En 1876, Nicolas Otto realizó mejoras al mismo motor, produciéndole el ciclo de 4 tiempos. Era realizado por una chispa externa y conducido por pistones alternativos. Fue producido rápidamente, pero no se podían producir con automóviles, ya que por su tamaño y su peso. Tiempo después apareció el escocés Clerk con el primer motor de ciclo de 2 tiempos. En 1885, Daimler ensambló un motor de gasolina de altas velocidades que fue desarrollado por Manwatch, que experimentó con un automóvil de 2 ruedas, que era la motocicleta. Ahora bien, aparece Carl Benz, que fue el que creó el automóvil, que su primer automóvil fue un triciclo, que era con chasis tubular y un motor monocilindro, que era potenciado por 2/3 de caballos de vapor y 250 revoluciones por minuto. Tiempo después se salió a luz el automóvil de 4 ruedas con 2 velocidades, que fue inventado por Daimler y que tiempo después fue ensamblado con un motor de Manwatch. En 1889 fue comercializado. En 1892, Rudolf Diesel inventó un motor ahora conocido como motor diésel. Fue ensamblado en una locomotora y en 1923 fue ensamblado en un camión. Tenían grandes procesos y sus fallas o algunas de las que no funcionaron fue que era muy contaminante y que por el petróleo también. Ahora bien, en la Primera y Segunda Guerra Mundial fue muy importante estos camiones, ya que con el afán de ganar fueron evolucionando rápidamente. Ahora bien, el Gerotor era una turbina con potencia con base de engranajes. Ahora paso con las características. La principal característica es el proceso de combustión, que lo realiza en una cámara totalmente sellada. Otra puede ser también su proceso de combustión, que es admisión, compresión, explosión y escape. Otra de sus características son el movimiento de sus cilindros, que son sus pistones, que realizan un movimiento lineal, pero el momento de la explosión generan una gran presión que tienen a un movimiento rotativo. Gracias. Buen día, profesor de tecnología. Mi nombre es Jonathan Francisco Aymar Bucchutá, de quinto grado, sección B. En este video hablaré del funcionamiento de un motor diésel de combustión interna y les daré a conocer algunas partes móviles y fijas del motor. Motor de combustión interna es una máquina que convierte la energía química a energía mecánica o trabajo mecánico por medio de un combustible que arde en la cámara de combustión. Motor de 4 tiempos que mantiene su volumen constante. Sus fases son las siguientes: admisión, el pistón va a su punto muerto inferior, en el cual solo aspira aire a la cámara de combustión. Compresión, el pistón va a su punto muerto superior, el aire se comprime a una fracción mínima de su volumen original y se calienta a 400 grados centígrados. Explosión o trabajo, ya el aire comprimido se inyecta el combustible pulverizado o vaporizado y se produce el trabajo. Escape, la válvula de escape se abre y el pistón va a su punto muerto superior, retirando así los gases para la ignición de un nuevo ciclo. Ahora les daré a conocer los elementos fijos del motor.
Tapa de balancines, culata, tapón de aceite, camisa, bloque de cilindros, tapa de distribución, colector de admisión y escape, cárter, tornillos de fijación de culata, guía de tapa de balancines, tapa de cierre. Elementos móviles del motor, balancines, tejas de biela, bielas, pasador, pistones, anillos, cigüeñal, tejas, arandelas del juego auxiliar, volante, retenedor, ruedas dentadas de cigüeñal y polea. Buenos días, mi nombre es Ángel Vázquez. Yo les voy a hablar acerca de las fallas y el mantenimiento del motor de combustión interna. Se dice que el motor de combustión interna es un motor o una máquina susceptible, la cual está dispuesta a tener cualquier tipo de anomalía dentro del motor o fuera del motor. Las cuales los problemas más comunes son, número 1, de forma típica o número 2, de forma atípica. Se dice que los problemas de forma típica suelen ser de distintas maneras, ya sea dentro del motor como en su exterior. Se dice que estas pueden ser causadas por diferentes formas y características, las cuales pueden ser los problemas los siguientes: ya sea por desgaste, por una mala lubricación, también puede ser por un sobreesfuerzo del motor, por una mala combustión, por fatigas dentro o fuera del motor, y entre otros. Se dice que los problemas de forma atípica suelen ser más comúnmente en los ejes cigüeñales, en las bielas y en los pistones, por lo cual estos problemas tienden a llevarse a cabo tanto porque son piezas móviles del motor, las cuales pues ejercen diversidad de movimientos para que el motor pueda cumplir sus necesidades de trabajo, las cuales pues en el eje cigüeñal tiende a tener un problema, ya sea por corrientes eléctricas que vengan de un generador del vehículo, las cuales pues pueden llegar a tener algún mal balanceo entre sus fases y no puede llegar a cumplir pues o ejercer bien su trabajo. Otro problema del eje cigüeñal es que, si bien sabemos, esta pieza es llevada a cabo en distintas etapas para que pueda ejercer muy bien su funcionamiento, y uno de sus problemas es que es el maltratado térmico del material de fabricación de este tipo de pieza. También entre las bielas del motor pues puede llegar el problema a ser un golpe de lubricación, la cual pues puede llegar a doblarse o a tener alguna fisura, o también a romperse. Pues dentro del pistón pues podemos llevar a cabo un problema, ya sea tanto por una sobrerevolución del motor en marcha, también puede llegar a ser a cabo por el sistema de refrigeración del vehículo. Y como último punto tenemos el sistema de mantenimiento de un motor de combustión interna, pues las cuales, pues si bien sabemos, el motor de combustión interna pues debe de tener algún mantenimiento, el cual pues debemos de realizarlo a cada cierto kilometraje. El mantenimiento de estos motores se le denomina así a todas aquellas acciones periódicas en las cuales pues debemos de revisar las piezas, limpiarlas, o si es necesario pues reemplazarlas por algunas piezas nuevas del motor. Para realizar el mantenimiento del motor de combustión interna pues debemos de tomar en cuenta ciertas medidas, entre ellas la medida de lubricación, la cual esta es muy importante porque puede llegar a causar algún tipo de desgaste dentro del motor, ya sea metal con metal, y pues esto puede llegar a causar algún tipo de problema dentro del sistema de combustión. Y otro punto muy importante es revisar el nivel de los líquidos, ya que tanto el aceite como el agua refrigerante, el motor de combustión, pues se evapora, la cual pues si el líquido refrigerante del vehículo tiende a evaporarse, pues puede llegar a tener un problema de sobrecalentamiento de este tipo de motores. Pues otro punto muy importante para el mantenimiento es la verificación y el cambio de filtros de aceite.
ya que este se debe realizar cada vez que se le cambia el aceite al motor, la cual pues este tipo de filtro nos va a ayudar a poder retener alguna impureza en el aceite, la cual pues pueda llegar a dañar el motor internamente. Otro punto muy importante es el filtro de aire, ya que estos filtros tienden a tener un tiempo de vida, la cual pues debemos de reemplazarlo a cada cierto tiempo que le hacemos un servicio a un vehículo, la cual pues si no lo cambiamos este puede llegar a tener un problema que es de pérdida de fuerza en el motor. Y por último punto y muy importante es revisar o cambiar las bujías, ya que para las bujías pues su función es crear una buena combustión en el momento necesario, y pues si alguna de estas bujías no cuenta pues no realiza bien su trabajo, pues puede llegar a no crear una buena mezcla de combustión y pues nos puede dañar el motor internamente. Gracias. Buenos días, mi nombre es César Medina. A continuación yo les voy a hablar sobre qué es la culata y el funcionamiento de la culata. Tapa de cilindros, cabeza, motor o tapa el bloque de cilindros. Es uno de los cuantos nombres que recibe la culata. ¿Qué es la culata? Es la parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de combustión. La culata es una de las partes esenciales de un vehículo porque actúa como soporte de muchas otras piezas y componentes. La culata es un bloque generalmente fabricado de hierro fundido o aleaciones de aluminio que va en la parte superior de las cámaras de combustión. La culata se fabrica normalmente, como ya lo habíamos dicho, de hierro fundido o aleaciones de aluminio. ¿Pero por qué se fabrica con estos materiales? Porque hay un equilibrio entre una buena resistencia y una buena rigidez, y porque tiene una buena conductibilidad térmica y porque ayuda para que el calor salga de las cámaras de combustión. Ahora vamos a pasar al funcionamiento. La culata es de un material de hierro fundido o de aleaciones de aluminio que va en la parte superior de los cilindros de un motor de combustión para evitar la pérdida de compresión. También su función es alojar en ella, por ejemplo, el eje de levas, las bujías en caso de los motores a gasolina, las válvulas de admisión, las válvulas de escape, los conductos de agua para la refrigeración de esta, etc. La culata va fuertemente unida al bloque de cilindros, pero para que haya un cierre por completo en medio de la culata y en medio del bloque de cilindros tiene que haber un elemento, y ese elemento va a ser la junta de culata. La junta de culata es de un material muy flexible, capaz de soportar las grandes temperaturas que está sometido un motor o las grandes temperaturas que genera un motor. Gracias. Buenos días, profesor y público presente. Soy Rubén Toledo de quinto bachiller y perito en mecánica diésel, del grupo número 2. Yo les vengo a hablar hoy sobre tipos de culata y empaque. Tenemos tres culatas básicas e importantes, que son las siguientes: cabeza de cilindro de cabeza plana, cabeza de válvula aérea y cabeza de leva superior. Número 1. Cabeza plana. Estas cabezas de cilindros fueron más utilizadas en los motores más antiguos, como por ejemplo Ford, de cabeza plana. La protuberancia ovalada en la parte superior de la culata es la que sirve para el flujo del refrigerante. El refrigerante fluye desde arriba, desde el bloque y a través de pasajes en la cabeza, en los orificios de los pernos y hacia afuera a través de un puerto ovalado en la parte superior. Vamos a pasar a la culata número 2. Cabeza de válvula aérea, o también por sus siglas que serían OHV. Este tipo de cabeza ha sido utilizado extensamente
desde la década de 1950, 60 y un poco del 70, pero todavía se usa hoy en día. Estos cabezales tienen las válvulas localizadas dentro de ellos, en lugar de en el bloque, como el cabezal plano. Las válvulas, que generalmente consisten en elevadores, varillas de empuje y balancines. Esta fue la culata que les acaba de mencionar. Pasamos a la tercera y última culata, que se llama cabeza de leva superior, o por sus siglas también llamada OHC. Este tercer tipo de culata generalmente tiene el árbol de levas en la misma posición que la leva. Se llama por encima de la cabeza, porque la leva realmente reside sobre la parte superior de la cabeza. El OHC puede tener una simple configuración como SOHC o doble DOHC. Vamos a pasar al empaque de culata. Bueno, el empaque de la culata está elaborado con materiales que puedan resistir altas temperaturas y a las presiones altas del motor. Por supuesto, las presiones son internamente. Bueno, esto tiene como función que permiten que las válvulas puedan ser lubricadas para que pase el aceite, y también el eje de levas, mientras evita que el agua refrigera tanto la culata como el bloque se pone en contacto con el aceite, además de mantener la presión con la cámara de combustión. Bueno, cuando el empaque de la culata se daña, ocurren varios acontecimientos que pueden ser aislados o simultáneos en el agua, y el aceite se pone en contacto, con lo que el lubricante pierde sus propiedades y se pone en peligro las superficies internas del motor. Bueno, ahorita les voy a mostrar cuál es el empaque y cuál fue la última culata que les expliqué. Bueno, esta fue la culata que les mostré, que les expliqué, y este es el empaque. Bueno, y aquí serían los tres tipos de culatas: el número 1, el número 2 y el número 3. Y aquí sería el empaque, este que es así. Muchas gracias por su atención, espero se suscriban y den like. Gracias. Compañeros, mi nombre es Ángel Gersing, soy de quinto grado, sección B. Mi tema a exponer es mantenimiento y componentes de una culata. Como primer componente tenemos el eje de levas, que es el que se encarga de subir y bajar las válvulas. Este se localiza sobre la culata. Como segundo componente tenemos las válvulas, que son las que se encargan de hacer el sello en los conductos de admisión y escape. Como tercer componente tenemos los resortes de las válvulas, que son los que se encargan de devolver a su lugar original las válvulas una vez hecho su trabajo. Como cuarto componente tenemos las bujías, ya sean incandescentes en el caso de los motores diésel y de chispa en el caso de los motores Otto. Como quinto componente tenemos el colector de admisión, que es el que se encarga de ingresar el aire limpio hacia el cilindro. Tenemos el colector de escape, que es el que a diferencia del colector de admisión, este se encarga de sacar los gases crudos provenientes del cilindro. En el caso de los motores diésel, como sexto lugar tenemos el inyector,
que este siempre se localiza en la culata. Tenemos la bomba de inyección, también en el caso de los motores diésel, que este casi siempre se localiza en la esquina superior de una culata, junto con el riel común. Por último tenemos la bomba de vacío en los casos de los motores diésel, que al igual que la bomba de inyección se localizan en la parte superior del mantenimiento de una culata. Esto se hace para alargar el tiempo de vida de nuestra culata y evitar catástrofes en nuestro motor. Como primer punto tenemos apretar los tornillos o tuercas de nuestra culata. Al principio esto parece bastante obvio, pero la mayoría de mecánicos o dueños de sus automóviles lo pasan por alto. ¿Y por qué se hace? Esto se hace porque, dado a las constantes vibraciones y esfuerzos a los que está sometida la culata, se pueden ir aflojando. Entonces es recomendable cada 2000 kilómetros estar apretando los tornillos de la culata. La forma correcta de apretarlos es comenzar desde el centro y hacer un espiral en el sentido de las manecillas del reloj, y viceversa. Si se va a desmontar, de la misma manera se tiene que desmontar para hacer presión en todos los puntos y evitar que se doble. Como segundo punto, comprobar si no hay deformaciones. Esto se debe, más que todo en las culatas hechas con hierro fundido, se debe al sobrecalentamiento. Una manera o técnica de ver si no tiene deformidades o rajaduras es pasarla sobre un pigmento o un colorante para ver si no hay deformidades o rayones en la culata. Ya sea el caso que se noten solo con la vista, es recomendable cambiarla. Como tercer punto tenemos la limpieza de la culata de motor. Esto se hace Esto se hace más que todo para limpiar los conductos de refrigeración y aceite que hay en la culata. Se hace para evitar obstrucciones en los conductos y para tener una mejor refrigeración. Las fallas que tienen relación con la culata del motor. Como primer falla tenemos fuga de aceite. Esto se debe a que la culata está doblada o rajada por el mismo esfuerzo que recibe, o simplemente que el empaque de culata se haya roto. Como segunda falla tenemos fuga de refrigerante. Como sabemos, en la culata tenemos conductos de lubricación y de refrigeración. Una vez que la culata se raja o se dobla, es probable que estos conductos se abran paso hacia el exterior, ocasionando así una fuga de los mismos. Como tercera falla tenemos un rendimiento débil del motor. Esto ocurre porque la culata se dobla o se raja, evitando que haga la presión necesaria dentro del cilindro y haga bien su trabajo el motor. Como cuarta falla tenemos el humo. Esta es un tanto rara, pero se debe a una ruptura de la culata muy grave, donde los gases de escape se abren paso por las grietas hacia el exterior. Como quinta falla y una de las más severas, es un fallo de encendido del motor. Las grietas son tan severas que por ahí sale toda la presión que se genera en el motor y no es suficiente para encender el mismo. Esto hace que la mezcla salga y no sea suficiente para ser encendida por la candela, o en el caso de los motores diésel, que la presión se pierda totalmente. Gracias.